Dice así el texto, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, una vez más encomendamos a la guía de tu Espíritu la enseñanza. Confiamos que cada vez que la Escritura es expuesta, tú te haces presente en medio de tu iglesia. Tu autoridad se hace presente en medio de tu pueblo y por eso oramos para que nuestros corazones se postren ante esta autoridad, podamos oír con atención, pero tú uses tu palabra tratando con cada uno de nosotros. Tú conoces cada necesidad y puedes obrar de manera soberana. Así que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Bueno, simplemente una breve mención que volvemos a Corintios ahora. Debemos recordar que las cartas apostólicas fueron documentos de ocasión. Siempre que entramos a las cartas apostólicas a estudiar, debemos recordar eso, que son documentos o fueron documentos de ocasión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que respondieron a una situación particular, escrita a personas particulares, que estaban en un lugar particular, que vivían en una cultura particular y en un tiempo particular, ¿sí? Todos estos datos son los que siempre hay que tener en cuenta cada vez que nosotros estudiamos una carta para poder tener una correcta interpretación, ¿sí? Eso significa que hay cosas que eran solo para los corintios y hay cosas que debemos entender, las que Pablo menciona, que hay que entender la manera en que ellos vivían para poder saber a qué se estaba refiriendo el apóstol acá.
Y después sí, los principios que están allí, que son universales, son de aplicación para nosotros. Pero eso debemos tener en cuenta. No es que los apóstoles, cuando sentaron la doctrina de la iglesia, dijeron, bueno, vamos a exponer la doctrina a través de cartas. Y en conjunto se empezaron a escribir cada... No. Surgía una ocasión, una situación en las iglesias y los apóstoles respondían. El Espíritu de Dios utilizó este contexto para poder dar la revelación de Dios para nosotros y afirmando o asentando así lo que hoy nosotros tenemos como la doctrina de nuestra fe y de nuestra práctica, ¿sí? Bueno, la carta a los Corintios, que es lo que comenzamos a estudiar hace un año, es especial en muchos sentidos esta carta, ¿sí? Bueno, primero por su trasfondo pagano. Lo hemos estudiado, los primeros capítulos que hemos visto, hemos hablado acerca de qué era Corinto, ¿verdad? Un trasfondo muy pagano. Después, por la condición del apóstol Pablo al fundarla. En capítulo 2 habíamos visto que él estaba con mucha aflicción, con mucha debilidad y mucho temor y mucho temblor. Eso lo relata Hechos capítulo 18. Después es especial por el tiempo en que se quedó Pablo en esa iglesia, que fue 1 año y medio. Es bastante prolongado para lo que acostumbraba el apóstol Pablo estar. El otro lugar donde estuvo mucho tiempo fue en Éfeso, que estuvo 3 años, ¿sí? Después es especial esta carta además por la relación de amor-odio que había entre Pablo y la iglesia. Eso se deja ver acá y se deja ver mucho más en la segunda carta. Notamos la iglesia que se oponía a Pablo de manera muy confrontativa, ¿sí? Al punto que pensaban que Pablo no era un ministro de Dios, llegaron a creer eso. Y sin embargo Pablo los ama más todavía. Aunque amándoos más, sea amado menos, dice en la segunda carta, ¿sí? Es especial también por los diferentes problemas que dieron lugar a las dos cartas inspiradas, ¿sí? Hemos estado viendo esta carta que hay secciones que están marcadas resolviendo problemas en la iglesia, ¿sí? Problemas, y había muchos. Entonces eso hace especial a la carta de Corintios, ¿sí? Y además por el rico contenido doctrinal. Al haber tantos problemas y tan diferentes los unos de los otros, hay una gran ventaja para nosotros. Es que podemos nosotros tener argumentos sólidos y fundamentos sólidos para poder resolver diferentes problemas con los que nosotros nos encontramos hoy en día. Así que hay una gran riqueza doctrinal en esta carta, ¿sí? Ahora, los problemas en que la iglesia los problemas en la iglesia, fueron ocasionados por falsos maestros, aceptados por la iglesia como verdaderos ministros del Evangelio, y esos falsos maestros sedujeron a los creyentes para asumir una actitud de rechazo hacia Pablo. Eso, los primeros 4 capítulos que hemos visto se trata sobre eso. Y unos hermanos que son identificados en el primer capítulo como los de Cloé, los hijos de una mujer llamada Cloé, ¿sí? Informaron a Pablo de la situación, especialmente de la división que había entre ellos, y es así, a raíz de ese informe que recibe de los de Cloé, que Pablo escribe una carta correctiva a ellos. No esta, sino otra anterior a la primera, pero que no la tenemos, ¿sí? Entonces escribe una carta correctiva a ellos. Y obtiene, en respuesta a esa carta correctiva, que es antes de esta primera de Corintios, recibe otra carta, pero en forma de rechazo confrontativo contra esa carta que Pablo les había enviado. Y en respuesta a esa carta que Pablo recibe de ellos, que es donde lo confrontan y le dicen vos estás equivocado y todo lo demás, bueno, en respuesta a esa carta, Pablo escribe Primera de Corintios, ¿sí? Entonces esta carta, Primera de Corintios, es una respuesta a una carta confrontativa que le escriben los corintios diciéndole nosotros no pensamos lo mismo que vos estás equivocado en todos los asuntos. Bueno, el asunto es que Pablo escribe esta carta para objetar todas las ideas equivocadas que tenían los corintios en diferentes asuntos. Así que no es una carta con tono instructivos, Primera de Corintios, ¿sí? No es como Romanos. Si usted entra a la carta de los Romanos, es una carta que es una casi enciclopedia de doctrina. Está escrito sencillamente para Pablo presentar su carta de presentación, podríamos decir, a una iglesia que no lo conocía, que era la iglesia en Roma, para que ellos sepan cuál es el evangelio que él cree. Entonces usted lee Romanos y es un compendio doctrinal. Es netamente instructivo. Casi no hay ni un tono confrontativo en Romanos. Pero en Corintios es todo diferente. Es todo confrontación. Es todo tensión en la carta a los Corintios, porque Pablo en realidad está confrontando y respondiendo una mala actitud de la iglesia, ¿sí?
Así que no es como algunos dicen, y yo sé que si usted agarra YouTube y empieza a escuchar otro estudio sobre Corintios, constantemente le van a estar diciendo, Pablo responde preguntas que los corintios le hicieron. No es el tono, y no voy a pelear por eso, pero cuando estudio la carta veo que no es el tono de una iglesia que le está diciendo, Pablo, no sabemos sobre el tema de matrimonio, enséñanos. No ese es el tono. El tono es, nosotros vamos a llevar nuestra vida matrimonial así de esta manera como nos parece. Y Pablo entonces escribe respondiéndole, objetando las ideas equivocadas que tenían. Entonces, no está respondiendo Pablo preguntas que los corintios les hicieron, está respondiendo objeciones y el tono es confrontativo más que instructivo, ¿sí? Incluso encontramos en esta carta fuertes reprensiones, ¿no? Capítulo 3, versículo 1, no puedo hablaros como espirituales, sino como... Mire si a usted le escriben el pastor Gustavo le escribe una carta y dice, mira, te escribo, pero no te puedo hablar como espiritual, sino como carnal. Es fuerte, ¿no? Es fuerte esa expresión. Entonces hay todo un tono de tensión en toda esta carta que marca la relación que habría entre Pablo y los corintios. ¿Sí? Ese momento de tensión. Bueno, eso es parte de la obra del ministerio. Y si usted trabaja con personas o quiere trabajar con personas, quiere ayudar a las personas en su vida espiritual, usted va a tener en cuenta que va a haber muchos momentos de esto, de tensión. Muchos momentos de tensión va a haber. Y poder ayudar a las personas en esos, soportando la tensión, significa que usted les ama. Que usted les ama. Las personas que no aman, cuando hay tensión, dicen, bueno, arreglate, anda. Entonces no me interesas. Las personas que aman mantienen su interés en los demás, aunque haya momentos de tensión. Y eso es lo que vemos en la carta del apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, el desorden en la iglesia era alarmante. Y hago simplemente un repaso de lo que hasta ahora vimos, ¿sí? Capítulo 1, versículo 10 a 4:21, se habla sobre las divisiones que había en la iglesia. Capítulo 5, versículo 1 al 13, había problemas serios de inmoralidad, al punto que un muchacho que era tomado por creyente estaba teniendo relaciones ilícitas con su madrastra. Capítulo 6, versículo 1 al 11, se habla de las ofensas, que llegaron al punto de darse carta documento entre los creyentes, llevando asuntos a juicio y no teniendo disposición a perdonarse. Capítulo 6, versículo 12 al 20, habla sobre el libertinaje, un asunto muy serio que pasaba en la iglesia en Corintio, que algunos de los creyentes en la iglesia tenían relaciones con mujeres de una moral muy libertina, ¿sí? El capítulo 7, 1 al 40, había confusión en cuanto a matrimonio, divorcio y soltería, tema que hemos hablado. Y capítulo 8 hasta el 10 trata un solo tema, que es el abuso de la libertad cristiana. Bueno, todos esos temas, había problemas con todo en la iglesia de Corintios. Y ahora entramos a una nueva sección, ¿sí? Hemos entrado ya, mejor dicho, a una nueva sección, desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 14, final, versículo 40. Todo eso es una sola sección. O sea, capítulo 11 debería ser uno solo, ¿sí? Y el que dividió acá fue poniéndole 12, 13, 14, pero debería ser todo capítulo 11, hasta donde termina capítulo 14, porque es un solo tema que se habla ahí, ¿sí? Bueno, ¿cuál es ese tema? El orden en el culto congregacional. Había problemas en la vida familiar, había problemas en relación con el mundo, había problemas de relación entre ellos y además había problemas en cómo tenían los cultos, ¿sí? Así que acá se ocupa de ese asunto. Y el apóstol Pablo enseña en todos estos capítulos, 11 hasta el 14, en estos 5 capítulos, ¿sí? Enseña uno de los principios reguladores que define la manera en que debe realizarse un culto congregacional. Todos estos capítulos, ¿sí? 11 al 14 al final, hay un solo pensamiento que se va deslizando a través, o que el apóstol Pablo está utilizando para poder desarrollar todo su pensamiento. ¿Cuál es la idea principal? 14:40 dice, hágase todo decentemente y en orden. Y estos capítulos están escritos para poder explicar qué significa y qué implica tener un culto decentemente y en orden. Y ese es el pensamiento que domina todo esto, ¿sí? Bueno, la sección que nosotros vamos a mirar, las secciones, mejor dicho, que miramos nosotros es 11, 2 al 16. La primera corrección del culto es el menosprecio a la figura de autoridad, ¿sí? Eso lo hemos visto nosotros. Eso había que corregir. Si había un problema de que no había un respeto en la iglesia hacia el liderazgo en la iglesia. Bueno, eso es corregido aquí
Después capítulo 11, 17 al 34, es el menosprecio que había entre ellos y es el menosprecio de la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan cuando tenemos la mesa, nosotros leemos ese texto? ¿O acaso menospreciáis la iglesia de Dios? Ese es el pensamiento que se trata en estos versículos, ¿sí? Así que corrige la actitud hacia el liderazgo, corrige la relación que deben tener unos con otros durante el culto, ¿sí? Y ahora en capítulo 12, es donde entramos nosotros hoy, sigue corrigiendo los desórdenes en el culto, pero relacionado con los dones espirituales y un entendimiento equivocado sobre lo que significa ser espiritual. Eso es lo que va a corregir justamente allí. Nosotros podemos encerrar toda la verdad de este capítulo 12 en esta declaración. Un culto congregacional debe ser espiritual. Esa es la idea que se deja entrever en todo lo que va a decir en este capítulo, a lo largo de todo este capítulo. Un culto congregacional debe ser espiritual. ¿Qué significa y qué implica, ¿sí?, tener un culto congregacional espiritual? Bueno, eso es lo que va a responder en todo el capítulo y lo primero que vamos a ver hoy es versículo 1 al 3, ¿sí? Bajo esta consigna en esta mañana, para tener un culto espiritual, el creyente necesita conocer la verdadera espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual? ¿Se lo ha preguntado? ¿Ha pensado lo que significa ser espiritual? Bueno, seguramente todos nosotros tenemos alguna idea personal de lo que significa ser espiritual y algunos quizás con distintos estudios que han escuchado. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice capítulo 12 de eso, ¿sí? ¿Qué es ser espiritual? ¿Cómo es la verdadera espiritualidad? Y vamos a decir dos cosas que dice versículo 1 al 3 hoy. Después vamos a ampliar con los demás versículos, ¿sí? ¿Cómo es la verdadera espiritualidad? Bueno, primero, la verdadera espiritualidad, según lo que Pablo dice aquí, es racional. Habla de la razón. Tiene que ver con la razón. La verdadera espiritualidad, queridos hermanos, es racional. Anotado versículo 1 de capítulo 12, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y así empieza Pablo, apelando a la razón. No quiero que ustedes ignoren. Esto es una cuestión que ustedes tienen que conocer. Y habla de la razón, habla del pensar, habla de las ideas ahí, ¿sí? Queridos hermanos, es importante notar que la palabra dones no está en los registros originales, de los textos originales donde sacamos nuestras traducciones, ¿no? ¿Notaron que dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales? Bueno, la palabra don no está en el original, ¿sí? Y el término griego que se utiliza allí para espirituales es la palabra neumáticos. ¿Le suena? Bueno, esa es la palabra que se utiliza allí. Y es la misma palabra que nosotros utilizamos para hablar de la rueda del coche, neumático. Esa es la palabra que se utiliza allí, ¿sí? Y se utiliza neumático porque viene de neuma. Neuma es la palabra que se utiliza en griego para referirse al Espíritu Santo. Y la palabra neuma significa, a ver los teólogos, aire, viento, es la palabra que significa neuma, ¿sí? Y por eso hay un área de la medicina que se llama, muy bien, neumatología y todo eso. Tiene que ver con eso, con el tema del aire, ¿sí? Bueno, de ahí viene esa palabra y lo que se utiliza allí. Y por eso la palabra que se utiliza es neumáticos acá, ¿sí? Literalmente se lee así el texto. No quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Esa sería la expresión más correcta allí, traducida de la manera apropiada, ¿sí? Y puede significar esto lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta primera oración. No quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. O, y esta es la opción que yo opto por lo que dice después, y vamos a verlo después, es no quiero que ignoréis acerca de personas espirituales. Esa es la idea que se transmite a través de esa expresión allí, ¿sí? Y después voy a explicar, cuando entremos a hablar de los dones la semana que viene, voy a explicar por qué ahí no va dones, sino va espirituales, porque se usan dos palabras diferentes sencillamente. Cuando después en el versículo siguiente, en el 4 y demás, se dicen dones, es otra palabra que se utiliza, ¿sí? Pero acá es acerca de los espirituales. Ahora, dada la situación en Corinto, ¿sí?, donde algunos se creían espirituales, pero en realidad eran carnales, ¿se acuerdan? 3.1, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. Es más probable que la intención de Pablo sea aclarar lo que significa ser una persona espiritual. Por eso es que he dado la consigna de que lo que enseña este capítulo es qué es la verdadera espiritualidad.
porque Pablo quiere aclararle a ellos que estaban muy creídos que nosotros somos re espiritual, y Pablo dice, ustedes son carnales. Ustedes están confundidos con las ideas que tienen de lo que es ser una persona espiritual. Y Pablo acá entonces aclara en estos capítulos 12, 13 y 14 lo que realmente es ser espiritual, ¿sí? Así que no quiero que ignoréis acerca de lo que es ser una persona espiritual. El hecho, queridos hermanos, de que el apóstol Pablo haga mención en ese versículo, en esos dos versículos, versículo 1 y 2, acerca del pasado de ellos en el paganismo. Versículo 2 dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El hecho de que Pablo haga esa mención al pasado de ellos en el paganismo, ¿sí?, significa que el apóstol Pablo quiere hacer un claro contraste entre la espiritualidad demoníaca, ese era el problema que ellos tenían, confundían la espiritualidad demoníaca con espiritualidad bíblica. Y ese era el gran problema. Noten cuán serio era el problema. Y ellos vivían eso y lo practicaban. Practicaban una espiritualidad demoníaca, pero ellos pensaban que era la espiritualidad del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Bueno, a ese punto llega. Por eso el apóstol comienza con eso, ¿sí? Confundían eso justamente con la espiritualidad generada por el Espíritu de Dios. Hermanos, esto hago un repaso porque ya lo vimos en los primeros capítulos, pero sé que quizás no todos nos acordamos después de muchos meses. Pero en los cultos idolátricos que la ciudad de Corinto estaba plagado de esto, ¿sí? En los cultos idolátricos se adoraban a ídolos mudos. Por eso utiliza la palabra se os llevaba a ídolos mudos. Y ese término mudos es importante acá, para la enseñanza que quiere dar justamente el apóstol Pablo. Porque ese término no significa simplemente no emitir palabras, sino ese término en ocasiones es usado en el griego clásico, ¿sí?, para hacer alusión a la oratoria. No siempre, pero hay ocasiones en que esa palabra es utilizada para hablar de alguien que está enseñando. Es una palabra muy particular que usa Pablo allí. Y es para hacer este contraste en primera instancia, ¿sí? El primer contraste es clarísimo. Dice, en los templos idolátricos no ibas para ser enseñado en realidad. Y por eso habla de ídolos mudos. Si bien sí se refería a que había ídolos hechos de madera, de metal, de yeso. El apóstol Pablo dice, no hablan, no se mueven y todo demás. Pero en realidad implica mucho más que eso. Tú ibas a los templos idolátricos y no había una prédica. Y por eso habla de ídolos mudos. No hay una oratoria. No es que vos ibas, te sentabas y te ponías a escuchar a alguien que te enseñaba. No era eso lo que se hacía ahí, ¿sí? Pero en la adoración no había discursos ni tampoco prédicas. Pero en la adoración al Dios verdadero, la enseñanza es central. Y no solo es central, es esencial. Y aquí el apóstol Pablo empieza a marcar las primeras diferencias entre la espiritualidad que ellos estaban creyendo que era de Dios y la espiritualidad que es verdadera de la Biblia. En esta no hay enseñanza, pero en la espiritualidad bíblica hay enseñanza. Se centra en eso la espiritualidad. Y ese es el primer contraste que hace el apóstol Pablo allí. El segundo contraste que hace Pablo allí es entre la razón y la emoción. Entre la razón y la emoción. En los templos idolátricos, los que iban allí a practicar esos cultos, ¿sí?, eran incentivados a tener experiencias emocionales místicas, entrar en trances y caer en éxtasis. No era mi intención explayarme y detallar todo eso. Creo que cualquiera de nosotros puede entrar en información hoy que dar Google, pero en todos los templos idolátricos que ustedes pueden encontrar en la antigüedad y hoy en día también, Y hoy en día también. Voy a mencionar algo de eso al finalizar. Incluso hay en iglesias, lugares que se llaman iglesias, donde lo que vos vas es a recibir algún éxtasis emocional. Y te hacen creer que eso es algo de Dios, algo espiritual, que estás poseído por el Espíritu de Dios, ¿no? Pero vos ibas a esos templos y lo que experimentabas es un gran shock emocional. Un éxtasis, te sobreestimulaban las emociones, y las emociones en todo sentido, y por eso esos cultos terminaban en un libertinaje sexual terrible. Y por eso terminaba, porque había una sobreestimulación de las emociones y de los sentidos. Todo estaba preparado para que tus emociones se desborden por todos lados y no las puedas controlar. Así son los cultos idolátricos. Ustedes pueden ver eso en el Antiguo Testamento cuando los profetas de Baal o Elías se enfrenta con los profetas de Baal, cuando ellos empezaron a adorar a su Dios. Ustedes ven personas que estaban bailando frenéticamente, con emociones desbordadas, sin control alguno, hasta el punto que se estaban sajando con cuchillos, se estaban hiriendo con cuchillos. ¿Quién hace eso? Alguien que está fuera de control. Bueno, ese es el culto
de los que Pablo está hablando aquí, de esos cultos a los que los corintios antes eran llevados, donde no ibas a ser enseñado, ibas a experimentar emociones, éxtasis y además tener encuentros místicos allí, ¿sí? Pero en la adoración al Dios verdadero se estimula la razón. Eso es lo que venimos a hacer acá. Por eso tenemos 40, 50 minutos de prédica, para ayudarte a pensar, para hacerte pensar. Lo que hacemos es estimularte la razón. Y en un culto espiritual, lo que vas a venir es no a que tus emociones sean motivadas, sino que tu razón sea activada, para que tú puedas ver que lo que estamos enseñando es lógico, es razonable. El apóstol Pablo habla así de la espiritualidad en Romanos capítulo 12. Es vuestro culto racional, porque tu razón es nutrida para que tú puedas ver que lo lógico en realidad es que yo me consagre a Dios. Consagrarse a Dios no es un impulso emocional. No es que de repente me cayó fuego del cielo y me sentí motivado emocionalmente. No, es que tú razonas ahora en razón de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, lo más lógico es que yo me entregue a Cristo. Y entonces cuando tú vienes a un culto de adoración que es verdaderamente espiritual, tu razón es nutrida. Y por eso es que tienes que venir preparado para escuchar con atención. Porque el culto tiene que ver con que tú pienses bien, tus razones bien. Y Pablo hace este contraste ahí, entre el culto pagano y entre el culto verdadero a Dios. Ese término que se utiliza en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba. Se utiliza 2 veces el mismo término allí, ¿sí? Esa palabra llevados indica que eran arrastrados. Se utiliza en otras partes en la Biblia esa palabra llevado en el término griego para hablar de alguien que es llevado a la cárcel. Varias veces aparece refiriéndose, por ejemplo, a Cristo, que lo llevaban arrestado. Es ser llevado en contra de mi voluntad. Ser arrastrado es la idea de esa palabra, ¿sí? Lo encontramos allí. Y es ser arrastrado por influencias que vencían la voluntad de las personas, ¿sí? Y lo que Pablo está diciendo es que cuando ellos iban a esa adoración, ellos iban guiados a la adoración demoníaca sin discernimiento, simplemente por el impulso emocional que provocaba toda la actividad demoníaca allí, ¿sí? Eran atrapados por experiencias de éxtasis, atribuyéndoles a eso un valor espiritual superior, ¿no? Generalmente cuando nos encontramos con este tipo de personas que tienen encuentros en iglesias carismáticas, donde hay mucho énfasis en las emociones y que tu experiencia con Dios tiene que ver con cuánta emoción sentís, muchas veces cualquier tipo de emoción que uno experimenta allí lo atribuyen a que, wow, esto sí que es del cielo. Y andás a ver qué emoción despertó todo eso, ¿no? Incluso en algunos casos son emociones relacionadas con la lujuria, por todo lo que se puede ver que hacen después en ese momento, ¿no? Subiéndose unos encima de otros, están desbordados de emoción, de lujuria. Pero claro, lo atribuyen al espíritu. Bueno, ustedes ya saben que se ha hecho muy popular hace como unos 10 o 15 años atrás la famosa risa del espíritu, ¿no? Te reías sin control y decían que el espíritu te poseyó. Bueno, eso no entra en ninguna cabeza, ¿verdad? Solamente a menos que tú estés bajo el poder del engaño, tú pienses que eso es de Dios. Bueno, personas son llevadas, arrastradas, es lo que pasaba en esos cultos, dice el apóstol Pablo. Ustedes de manera irracional eran llevados, eran seducidos en sus emociones para ser llevados y atrapados por experiencias que no tienen nada que ver con la espiritualidad mística, ¿sí? Recordemos nosotros, queridos hermanos, que en el capítulo 10, el que nosotros estudiamos de la Carta de los Corintios, Pablo advierte a ellos sobre la actividad demoníaca detrás de las figuras idolátricas. El texto dice así, 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El apóstol Pablo habló allí, pues lo que enseñamos, que detrás de ese yeso, de esa madera, Pablo dice, eso no es nada. Pero detrás de eso hay una actividad demoníaca funcionando dentro de esos cultos idolátricos. Y a eso se refiere acá sobre esa influencia que los arrastraba. Había una influencia demoníaca
y llevando a estas personas a experimentar todo tipo de éxtasis, ¿verdad? En estos cultos idolátricos las personas suelen caer en trances provocados por fuerzas espirituales de maldad. Desde el año 2000 que se vino toda esta corriente de la nueva era, en el 90 todos escuchábamos, se viene la corriente de la filosofía de la nueva era. Hoy ya está instalada la corriente de la nueva era, y la corriente de la nueva era es una espiritualidad sin Dios. ¿No ha visto que hay un montón de personas practicando la meditación trascendental y todas estas cuestiones de para adentro que viene todo de la India, todas esas religiones? Es la espiritualidad sin Dios. Eso se ha hecho muy popular. Las personas que lo practican piensan que tienen una relación con seres superiores, pero es muy místico eso y muy demoníaco. Y muy demoníaco. ¿Sí? Pero las personas caen en trances, ¿sí? Caen en trances provocados por fuerzas espirituales de maldad. Los corintios, queridos hermanos, confundían, este es el problema acá, esas experiencias que tenían algunos de ellos con la influencia del Espíritu de Dios. Y se formaron ellos una idea equivocada de lo que significa ser espiritual. Creo que en un momento lo digo, seguramente lo voy a repetir. El tema de los dones acá surge porque ellos pensaban, tengo este don, ¿cuál? El de sanidad. Y porque tengo el don de sanidad, soy espiritual. Otro tenía el don de lenguas. Y porque tengo el don de lenguas, soy espiritual. Una de las cosas que vamos a concluir hoy, que la espiritualidad no tiene nada que ver con los dones. Y usted dice, pero pastor, justo aparecen los dones. Sí, para Pablo enseñarnos que la espiritualidad no tiene nada que ver con los dones. Y es lo que pensaban los corintios. Y menospreciaban y dudaban de la espiritualidad de aquellos que no tenían el don de sanidad, por ejemplo. ¿No tenés el don de lenguas? Vos no sos espiritual. Como en alguna religión hoy en día afuera, si vos no te hablas en lengua es porque no tenés el espíritu. Eso pasaba en Corintios, no es nada nuevo, hermanos. Pero ellos tienen una idea equivocada de todo esto, ¿sí? Satanás, queridos hermanos, es un experto para falsificar la obra de Dios y engañar a los incrédulos y a los creyentes indoctos, ¿sí? Hacer algo parecido a lo que hace Dios para engañar, ¿sí? Y los indoctos, los creyentes que son poco instruidos, suelen caer muy fácilmente en esto, incluso los incrédulos. Si bien esto es así, algunos en el mundo deliberadamente, ¿sí? Buscan deliberadamente las experiencias espirituales de oscuridad en el ocultismo, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que ustedes pueden ver, de gente que hace brujería, macumba y todas estas cosas, ¿verdad? Los espiritistas y todo eso. Hay gente que deliberadamente, porque es su decisión, bueno, se mete a buscar experiencias de hablar con muertos y todas esas cosas. Bueno, ya le digo, para que usted sepa, no se puede hablar con los muertos, ¿sí? ¿Y con quién habla? Con demonios. Cuando le hicieron a Saúl hacer venir a Samuel, no era Samuel, hermanos. Un demonio. Pero toda esta gente, hay gente que deliberadamente va a buscar eso, ¿sí? A sabiendas, se mete en el ocultismo. Y muchos de ellos terminan poseídos por demonios, ¿sí? Esto es así. Sucede de esa manera. No voy a ahondar en eso, pero hemos tenido testimonio de pastores que yo conozco que han tenido que atender personas donde en la casa se le mueven cosas solas. Y indagando, en uno de los casos dice, no, tengo mi vecino que es espiritista y me regaló este libro. Saca ese libro enseguida de tu casa. Sácalo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que hay un ámbito de las fuerzas espirituales de maldad que están constantemente activas, influenciando para engañar a las personas, no solamente para que no conozcan el Evangelio, sino engañando a los creyentes para que permanezcan en el error. Y crean que tienen una gran espiritualidad cuando en realidad lo que están haciendo es siendo llevados por una ideología equivocada, pensamiento equivocado. Así que hay personas que deliberadamente buscan esto y es muy triste eso, ¿sí? Obviamente que Dios puede librarlos, el Evangelio puede librarlos de esta, ¿verdad? Pero otros, queridos hermanos, están engañados por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Hay personas que están en eso engañadas, lo creen con todo el corazón que eso es espiritualidad bíblica, ¿sí? Y lo creen porque Dios les ha enviado un poder para que crean la mentira. Y sucederá así en el tiempo del anticristo. Escuche esto, 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Está hablando
de la venida del anticristo, que será en el tiempo del fin. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Para que eso no suceda, tiene que suceder en un tiempo. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Ese que lo detiene será quitado de en medio. Dice versículo 8 así. Entonces, en ese momento, se manifestará aquel inicuo, es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu en su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y escuchen esto, cómo se va a presentar el anticristo en el mundo. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Así que Satanás tiene poder para hacer señales y prodigios. Así que no le resulte raro que por allí haya lugares donde usted vea milagros. Y no necesariamente significa que eso es de Dios. Puede ser tranquilamente una obra del demonio, ¿sí? Porque así vendrá el anticristo, ¿sí? Con gran engaño para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted dice, ¿por qué existe todo eso, pastor, si sabemos que es engañoso? ¿Por qué Dios no lo saca? Porque eso es un juicio contra aquellos que rechazaron el amor del Evangelio para ser salvos. Y caen y creen en eso como un juicio de Dios. Es un juicio de Dios eso, hermano. Caer en el error y el engaño, Dios está trayendo juicio sobre esas personas. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios permite que ellos caigan en ese engaño, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces la proliferación de lugares donde dicen ser la iglesia de Dios y se dedican solamente a hacer milagros, sanidades y todo esto, y hacen campaña de todo esto, es un juicio de Dios contra aquellos que rechazan la verdad del Evangelio. El amor de la verdad para ser salvos es una forma de juicio de parte de Dios. Iglesias, queridos hermanos, en las que hay un énfasis desequilibrado en la experiencia emocional y en los dones, suelen ser engañados con falsa espiritualidad. Y las hay. Iglesias donde el énfasis es desmedido. No la prédica, sino la experiencia de que tú hables en lenguas, de que tú sientas la llegada del Espíritu, que sientas fuego dentro tuyo y un montón de otras cosas, que suele ser el énfasis desmedido en algunos lugares. La gente en esos lugares muy probablemente está engañada con lo que es ser espiritual verdaderamente, ¿sí? En Corintios, queridos hermanos, creían que por tener ciertos dones o experimentar ciertas emociones eran más espirituales. Eso es lo que Pablo corrige acá. El problema, queridos hermanos, de basar la espiritualidad en estas sensaciones es que la autoridad no es la Biblia, sino lo que uno siente. Hay personas, no, yo lo sentí, pastor, anoche. Lo sentí, pero lo sentí. Y es muy probable que hayas sentido algo y que sea real lo que sentiste, pero no significa que sea verdad. Que haya sido Dios quien te hizo sentir eso, o que el Espíritu te poseyó en ese momento. Lo más probable es que no. Ahora en el segundo punto voy a decir cuál es la verdadera espiritualidad, pero lo más probable es que estés engañado. Y cuando tú dices, yo sentí esto y esto es de Dios, ¿cuál es la autoridad? Vos mismo sos la autoridad. Vos sos la autoridad para decir esto es de Dios. ¿Quién más te puede contradecir en eso si vos lo sentiste? ¿Y qué garantía hay de que eso corrobore que eso es de Dios? Porque mañana podés sentirlo completamente lo contrario. Por eso es que nuestra autoridad para saber qué es espiritual y qué es de Dios es esto, hermanos. No lo que yo siento, sino la palabra escrita, que fue lo que Cristo asentó todo el tiempo. Escrito está, escrito está, escrito está. Cristo nunca dijo, ay, yo siento. No, Cristo dijo, escrito está. La autoridad es la palabra de Dios. Cristo se sometió a la palabra escrita. Inauguró su ministerio Cristo entrando a la sinagoga y dice que le dieron el rollo del libro y abrió el rollo del libro. En el libro de Isaías. Y él, basado en lo que estaba escrito, dio inicio a su ministerio. Pero él nunca se manejó fuera de la escritura. Y cuando terminó su ministerio, y voy a terminar con ese pasaje hoy, por eso lo tengo en mente, cuando terminó su ministerio, resucitó y hizo venir a esos dos que se iban a Emaús. Dice que cuando iban caminando, ¿de qué les habló? Citando a los profetas y a los salmos, hizo todo un recorrido para ver lo que decían de él. Y los discípulos dijeron, ¿no nos ardía el corazón mientras nos
abría las Escrituras. Siempre se basó en las Escrituras Cristo. Porque eso es nuestra autoridad, hermanos, no lo que sentimos. Tú puedes sentir un montón de cosas que pienses que es de Dios, pero eso no es ninguna seguridad que sea de Dios. Lo más probable es que no. Es la Escritura lo que justamente señala la verdad de Dios y da explicación a nuestras experiencias. ¿Sí? La verdadera espiritualidad, queridos hermanos, surge del conocimiento racional de la verdad de Dios. Y ahí está Lucas 24:32, un pasaje que ustedes conocieron. Si alguno no recuerda que habla Lucas, después de la resurrección, dos dice que iban caminando a Emaús, que iban tristes porque esperaban que Cristo sea rey, no fue rey, fue muerto, y no creían que iba a resucitar. Se fueron tristes, algunos dicen que era un matrimonio, que era Cleofas y su esposa. Cleofas era la esposa, de uno de los discípulos. Y entonces Cristo fue con ellos. Y mientras iba, les puso desde las Escrituras todo lo que él decía, les explicó que ahí estaba escrito que él iba a resucitar. Y cuando Cristo se desapareció de ellos, uno decía al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esta es una emoción que surge de la instrucción. Usted dice, entonces no tenemos que sentir nada, pastor. Mire, usted puede sentir o no, pero el asunto es que acá la base estaba en lo que Cristo les enseñó. Mientras nos abría las Escrituras en el camino. Y ahí viene la verdadera espiritualidad, de una razón instruida. Esa es verdadera espiritualidad. ¿Sí? ¿Cómo es la verdadera espiritualidad? Bueno, en segundo lugar, la verdadera espiritualidad es sumisión al señorío de Cristo. Verso 3 dice así, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? La verdadera espiritualidad nace de la influencia que el Espíritu de Dios ejerce dentro del creyente. Usted va a notar que en este capítulo se menciona el Espíritu como en ningún otro capítulo en la Biblia. ¿Sí? Constantemente se habla del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Bueno, obviamente pues se habla de la espiritualidad. ¿Sí? Y la vida espiritual surge de eso, de la influencia que el Espíritu ejerce sobre nosotros, sobre nuestro corazón, ¿verdad? Y es lo que trata todo este capítulo. Ahora, cuando el Espíritu Santo obra dentro de una persona, va a hacer una cosa que es ineludible. Y lo va a hacer en todas las personas en las cuales Él obra. Cuando el Espíritu Santo obra dentro de una persona, la impulsa no a sentir cosas, sino a someterse al señorío de Cristo. Ese es el obrar del Espíritu. Tú puedes saltar, soñar, temblar, pero eso para mí bíblicamente no es una señal de que el Espíritu está dentro tuyo. Que tú te sometas a la palabra de Dios, te sometas a la palabra de Cristo, eso sí es una señal de que el Espíritu está obrando dentro tuyo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el Espíritu para impulsarte a ti a someterte al señorío de Cristo? Bueno, por medio de la enseñanza. Usted puede ir ahí si quiere, pero creo que yo lo puse aquí el texto, Juan 16, 7 al 15. Dice así el texto. Pero yo os digo la verdad, Cristo se está despidiendo de sus discípulos, va a partir de este mundo y deja instrucciones para ellos, que estaban confusos con todo lo que estaba diciéndole, ¿no? Es así, os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría, que se refiere al Espíritu de Dios. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y escuchen esto porque esto es para creyentes. Versículo 42. Aún tengo muchas cosas que deciros, le habla a los discípulos. Esas muchas cosas que deciros es todo lo que tenemos después en las cartas apostólicas, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento es. Imagínense si se lo decía todo en ese momento. Estaban abrumados, no entendemos que nos dice que va a morir y que va a resucitar, no lo creemos, no era momento para darles todo el Nuevo Testamento en ese momento. Pero después. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tú me dices, el Espíritu está en mí. Bueno, se va a hacer muy claro porque el Espíritu te va a guiar a la verdad. Te va a guiar a la verdad siempre. Te va a guiar a la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Siempre te va a guiar el Espíritu a la palabra de Dios, ¿sí? No va a ser otra cosa. Porque no hablará por su propia cuenta, ¿sí? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Incluso el Espíritu no habla ni siquiera de él mismo. Habla de Cristo. Y donde tú te encuentras en una iglesia o algún lugar que se llame iglesia, donde el énfasis desmedido es en el Espíritu Santo, empieza a mirar con ojos muy grandes. Porque donde está el Espíritu, lo que hace el Espíritu es exaltar a Cristo. No se exalta a sí mismo. Así funciona la Trinidad. Y cuando tú te acercas a Cristo, ¿a quién exalta Cristo? Al Padre. Al Padre. Así funciona la Trinidad. El Espíritu, queridos hermanos, no puede llevar a otra cosa, no te puede llevar a otra cosa que a querer oír y someterte a las enseñanzas de Cristo. Eso es espiritualidad. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ese es el obrar del Espíritu, ¿sí? La verdadera espiritualidad no es emoción, sino obediencia. Y voy a decir a todos aquellos que siempre tienen esta confusión, si yo no obedezco porque no lo siento todavía. Una excusa. Una excusa. Y si vos esperas sentir para obedecer, no importa si tú no lo sientes. Mis ovejas oyen y me siguen. Oyen y me siguen. No importa cómo está. Tú puedes ser una oveja que está contenta, le sigues. Tú puedes ser una oveja que está triste, pero le sigues. Oye y me sigue, oye y me sigue. No todas las ovejas están en la misma condición, pero oyen y me siguen. Ese es el obrar del Espíritu de Dios. La verdadera espiritualidad no es emoción, sino obediencia. Cuando Pablo habla, queridos hermanos, de llamar a Jesús Señor, ¿vieron la frase? Allí, verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Cuando habla de llamar a Jesús Señor, no está señalando Pablo ahí o refiriéndose a una forma ritualista, no, vamos a repetir conmigo, decir Jesús es Señor, listo, el Espíritu está dentro tuyo. No es así, no funciona de esa manera, ¿sí? O no es lo que Pablo está queriendo decir acá. ¿Por qué? Porque esa frase la tenemos que poner en el contexto de la iglesia neotestamentaria. En el Nuevo Testamento, espero no confundirme con las placas, pero en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, en la era de la iglesia que estaba bajo el Imperio Romano, decir que yo tengo un curios, un señor que no es César, me ponía enseguida en riesgo de que me corten la cabeza. Entonces, no era tan fácil decir como hoy cualquiera sale a la calle y dice Jesús es mi Señor y no te pasa nada. En ese momento donde Pablo está hablando de esto, que alguien se anime a decir Cristo es mi Señor, no César, era mandarte a vos en la pena de muerte vos mismo. En un sincericidio suelen decir, ¿no? Me van a matar. Porque eso es lo que hacía el Imperio Romano. Si tú decías que había otro señor aparte de César. César, queridos hermanos, los Césares, mejor dicho, ya habían instalado como ley que ellos eran semidioses. Y así debían ser tratados. Y eran adorados. Y no podían permitir que haya otro que sea un curios, que esa es la palabra que se utiliza aquí, un señor. Entonces cuando Pablo está utilizando llamar a Jesús Señor, que alguien se anime a hacer eso, a hacer esa confesión de que mi Señor, yo estoy sometido a Él. Él es mi autoridad. Decir eso en ese momento, solamente el Espíritu de Dios te puede llevar a hacer eso. Solamente el Espíritu de Dios, ¿sí? No era una forma ritualista, sino una confesión pública de que sus vidas estaban al servicio exclusivo de Cristo. La falsa espiritualidad, queridos hermanos, rechaza el señorío de Cristo. La falsa espiritualidad rechaza el señorío de Cristo. Esa expresión que está ahí yo no le voy a dedicar mucho tiempo porque tenía que ver con varias cuestiones también de la época, el que llama a Jesús anatema, que es maldito.
Usted dice, ¿cómo puede ser que en ese tiempo? Bueno, por ejemplo, los judíos llamaban así a Cristo, ¿verdad? Los ortodoxos en su tiempo, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Lo llamaban a Cristo maldito. Y es probable que estas personas en este trance de espiritualidad satánica llegasen a expresar algo así como Jesús maldito. Pero el asunto está claro, que Pablo dice, eso no puede venir del Espíritu de Dios. No importa que estés experimentando, no importa que te salga humo de la cabeza, eso no es de Dios. Eso no viene del Espíritu. ¿Sí? Lo podés estar experimentando y caminar por el aire, eso no significa que es el Espíritu de Dios obrando en vos. Lo que va a indicar es que tú te sometes al señorío de Cristo. Pero rechazar ese señorío es justamente falsa espiritualidad. Cristo lo dijo así, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si usted puede hacer esta frase, decir amén y todo lo demás que usted quiera, pero si usted no hace, su espiritualidad es falsa. No cuantos amén se diga en una iglesia significa que usted es espiritual. Lo que se va a ver si usted es espiritual si hace lo que Cristo dice, es lo que Cristo dijo aquí. Escuchen esto, porque los falsos maestros se identifican porque rechazan la autoridad de Cristo. Judas 4:8 dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Negar la soberanía de Dios es negar su autoridad. Eso es lo que están haciendo. Pero escuche versículo 8. Estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad. No tenemos autoridad. Nosotros somos la autoridad. ¿Qué hace hacer lo que yo digo? Y bueno, muchos líderes de esas iglesias se postulan en su iglesia como señores, ¿verdad? Y manipulan a su congregación, ¿verdad? Cuando el pastor lo que debe ser es siervo de la congregación. Hay un montón de estos videos, hermanos, el otro día, porque ahora que hay celular, todos filman a todos. Pero hay uno que fue filmado diciéndole, Señor, me habló anoche y me dijo que yo tengo que tener tal celular. Literalmente dijo eso. No sé qué celular, porque no tengo idea de los números de los celulares, cuál es el mejor. Pero le dijo a la congregación, el Señor me dijo que yo tengo que tener tal celular. Así que, hermano, pónganse ustedes a llevar adelante lo que Dios me dijo. O sea, denme para comprarme tal celular. Qué gracioso, ¿no? Porque es tragicómico que esas personas estén bajo ese juicio. Porque creerle a una persona así es estar bajo un juicio de Dios. Bueno, eso y otros que hablando de un coche y de casas así. Bueno, ellos son señores en la iglesia, cuando el pastor debe ser siervo en la iglesia. Ellos rechazan la autoridad, ¿sí? Y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué son las potestades superiores? Los ángeles, los demonios. Dice, blasfeman de las potestades superiores. ¿O acaso no ha escuchado estos lugares? En el 90 era muy común, o capaz que ahora ya dejé de escuchar todas esas cosas, pero en el 90 era muy común. Gente haciendo campañas y hablar de atamos tal demonio, atamos tal otro y tal otro. No se nos manda nunca en la Biblia atar a los demonios, hermanos. Y escuche lo que dice Pedro. Capítulo 2 de Pedro 2, 9 al 11. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, desprecian, ¿qué cosa? El señorío. A mí no me manda nadie. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Atrevidos, dice, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sí? Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que nosotros, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni los ángeles, que son superiores a nosotros los humanos, son superiores, por eso se llama de potestades superiores, tienen más autoridad que nosotros, ¿sí? Ni siquiera ellos se atreven a proferir juicio de maldición contra las huestes espirituales de maldad. Qué tremendo eso, hermanos, ¿no? Pero estos falsos maestros se los puede identificar porque ellos desprecian y se ponen por encima de las potestades superiores. Por eso la espiritualidad
verdadera, queridos hermanos, es sometimiento y es humildad. La clave de la espiritualidad bíblica, queridos hermanos, es la simple obediencia a la palabra de Dios. Eso es sometimiento al señorío de Cristo. Pablo ha de demostrar a lo largo de todos estos capítulos que ser espiritual no tiene que ver con dones, sino con carácter. Ser espiritual no tiene que ver con dones, sino con carácter. ¿Qué carácter? Un carácter humilde, dispuesto a obedecer. Preséntame un creyente así, y yo te diré, ese es el creyente espiritual, ese que está dispuesto a obedecer lo que Cristo le ha mandado, sin importar qué costo tenga. Y te digo, esa es una persona espiritual. No importa cuán bien cantes, no importa cuán bien te vistas, no importa cuán bien hables de teología. Lo que importa es si tú tienes la humildad para obedecer a cualquier costo lo que Cristo te está diciendo. Y yo te digo, ahí hay una persona espiritual. Y termino con estos dos textos. Uno lo citó Marcelo la semana pasada, me quedó. Dice así, Isaías 57:15, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Qué más grande podemos encontrar en el universo que esto, verdad? El Creador. Y Él nos dice dónde habita. Y ese ser que no puede ser expresado ni siquiera por el universo. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, dice Salomón. O sea, ni siquiera los cielos alcanzan para entender cómo es tu persona. No pueden expresar todo lo que tú eres. Bueno, dice que yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero escuche esto, el mismo Isaías en el capítulo 66, 1 y 2 dice así. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Como para decir, este mundo es grande, Dios usa como estrado de sus pies el universo, ¿verdad? ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero, y ese pero es encantador, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es espiritualidad, hermanos. Es una mujer que dejó sus quehaceres porque Cristo vino con sus discípulos a su casa a enseñar, y mientras su hermana estaba atareada con tareas, ella dijo, no, este momento es único. Voy a dejar todo lo mío para sentarme a los pies de Cristo a escuchar. ¿Y qué dijo Cristo? María ha elegido la buena parte. He allí una mujer espiritual. He allí una mujer espiritual. Sumisa a los pies de Cristo para escucharlo. El Señor nos ayuda, hermanos, para tener conceptos acertados y bíblicos y no ser engañados por todo eso que anda afuera en el mundo de falsa espiritualidad. Esta es espiritualidad bíblica. Amado Dios, usa tu palabra y obra de manera poderosa, como solo tú puedes hacerlo, cada vez que la Escritura es abierta, para inclinar nuestros corazones en humillación ante la verdad de la Escritura y tener la disposición a obedecerlo, porque eso es lo que a ti te agrada. Y eso es lo que deseamos, agradarte a ti. Hacemos esto en el nombre de Jesús. Amén.